Buenas tardes. A continuación voy a exponer brevemente los datos que hemos recogido en el protocolo de uso expandido, cuyo nombre es Tratamiento de pacientes con neumonía por COVID-19 con el uso del anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD6 y tolizumab. Esta es una investigación que está siendo llevada a cabo por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, en Cuba. Bueno, en primer lugar queremos explicar cuál es el blanco de esta molécula. El blanco de esta molécula, designamos como itolizumab, que es el nombre genérico del monoclonal, es el CD6, que es una glicoproteína que se expresa fundamentalmente en linfocitos T activados. Es una molécula que se generó hace más de 20 años en nuestro centro, que se conoce que inhibe la unión entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, y la repercusión de esta inhibición es el bloqueo de la proliferación de linfocitos T, de la activación celular, y también conocemos que el uso del monoclonal repercute en la reducción de la secreción de citoquinas inflamatorias, fundamentalmente interleuquina C, interferón gamma, interleuquina 17, TNF, que son citoquinas que tienen un rol en las enfermedades inflamatorias que son patogénicas. Además de eso, la molécula se caracteriza por ser una molécula muy segura. Se ha usado en pacientes con artritis reumatoide y en pacientes con psoriasis severa. La molécula no induce linfopenia y una de las consecuencias más importantes es que se ha demostrado que no exacerba la aparición de enfermedades infecciosas oportunistas tras el uso de esta molécula antiinflamatoria, de alguna manera inmunosupresora. Aquí les muestro algunas imágenes de pacientes de nuestra investigación clínica. Son pacientes portadores de psoriasis severa, donde ustedes verán cuál es la imagen del paciente, la magnitud, o sea, el área psoriática y la severidad de la enfermedad antes del uso de la molécula itolizumab en 2 pacientes representativos, y cómo se produce una mejoría del índice que se utiliza para evaluar la enfermedad, o sea, que mide el área psoriática y la severidad de la enfermedad en 2 pacientes representativos. Realmente nuestra molécula demostró que el 70% de los pacientes tienen una mejoría de un 75% de la magnitud de la enfermedad, considerando el área psoriática y la severidad de la placa psoriática. Al mismo tiempo, también demostramos, no solamente in vitro, sino en las muestras de los pacientes, que se reducen las concentraciones de citocinas proinflamatorias. Esta es una lámina representativa de uno de nuestros artículos, donde se demuestra la disminución de 2 de las citoquinas proinflamatorias más importantes, como el TNF, o sea, el factor de necrosis tumoral, y el interferón gamma. Esta molécula, desde que comenzaron a salir los primeros artículos acerca de la COVID-19, nosotros propusimos que pudiera tener un rol en el control de la tercera etapa de la enfermedad. O sea, aquí están las etapas que caracterizan a la COVID-19, o sea, a toda la infección, y a partir de la segunda etapa se desencadena una respuesta inflamatoria muy severa, que en la tercera etapa ya llega a ser una respuesta hiperinflamatoria, que es lo que provoca la mayor patogenia en el paciente. Y nosotros, a sabiendas de que la molécula tiene un rol en la secreción de las citocinas proinflamatorias, propusimos a nuestra agencia regulatoria y a un consejo científico el uso precisamente en esta etapa de la enfermedad. Nosotros realizamos la discusión en el Consejo Científico Conjunto que tiene el Ministerio de Salud Pública y Biocuba Pharma en el mes de marzo del año en curso. Se aprobó por el Comité de Ética Centralizado que dirige las investigaciones en Cuba para la COVID-19, y se aprobó por la agencia regulatoria un protocolo de uso expandido. El primer paciente se trató el 28 de marzo del año 2020. En total tenemos en este momento 76 pacientes que tienen una confirmación por RT-PCR de COVID-19, y se ha usado el monoclonal en 10 hospitales de La Habana, incluyendo 3 sitios de investigación en La Habana, en Matanzas, en Villa Clara, en Camagüey, en Holguín y Santiago de Cuba. Por tanto, es un ensayo multicéntrico. Quiero esclarecer que como parte de la investigación hemos incluido pacientes que tienen una enfermedad en estadio crítico, en estado severo y en estado moderado. De acuerdo a la distribución por género, de los 76 pacientes tenemos 41 pacientes del género masculino y 35 pacientes del sexo femenino. En total, la edad promedio es 69, es una población envejecida, y quiero resaltar que es una población con muchas comorbilidades, incluso con más de una comorbilidad en la mayoría de los pacientes. Las más importantes son comorbilidades vasculares, incluyendo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica, asma bronquial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o incluso algunas inmunodeficiencias secundarias o primarias. Desde el punto de vista de datos preliminares, resalto que la investigación es una investigación en curso. Son datos que estamos discutiendo en nuestro consejo científico, pero todavía no son datos definitivos. Los datos apuntan hacia que la molécula es segura,
y que no se exacerban las infecciones oportunistas que pudieran aparecer con el uso de una molécula inmunomoduladora en esta etapa de la enfermedad, y al mismo tiempo hemos demostrado que no se produce una disminución significativa de los conteos de linfocitos en el tiempo, que ocurre como parte de la evolución natural de la enfermedad tras el uso de nuestra molécula. Realmente no se ha detectado una exacerbación de la linfopenia que se describe en otras series históricas. Desde el punto de vista del distrés respiratorio, globalmente de todos los pacientes tratados podemos decir que el 70% de todos los pacientes tienen mejoría clínica y del distrés respiratorio medido a través de los parámetros de la gasometría, y particularmente en los pacientes graves esta tasa se incrementa. O sea, en los pacientes graves tenemos un 90% de mejoría del distrés respiratorio y mejoría clínica, incluyendo la razón presión parcial de oxígeno y fracción absorbida de oxígeno, que es lo que permite de alguna manera evidenciar cuál es el estado ventilatorio del paciente. Desde el punto de vista de la supervivencia preliminar a los 14 días, que es el objetivo de la investigación, 80% de los pacientes graves se mantenían vivos a la inclusión en la investigación, y en cuanto a los pacientes con enfermedad moderada pero con altas vulnerabilidades y una alta probabilidad de hacer una progresión hacia una enfermedad grave o crítica, tenemos un 87.5% de los pacientes en los cuales se mantienen vivos. Desde el punto de vista del egreso hospitalario, en este momento el egreso total, considerando toda la serie, 53%. Este dato es un dato que evoluciona en el tiempo, porque después que el paciente egresa de las terapias intensivas tiene que permanecer un tiempo más en el hospital como parte del seguimiento de la enfermedad. Por tanto, no es la tasa de egreso de las terapias intensivas, sino es el egreso total de los pacientes de los centros de hospitalización. Quiero esclarecer que hemos hecho muchos estudios de laboratorio y hasta ahora los principales parámetros de laboratorio que se correlacionan con la severidad de la enfermedad y también con la progresión de la enfermedad se relacionan con el conteo de linfocitos al momento de la inclusión y también en el tiempo, con las razones, o sea, el cociente entre el conteo de neutrófilos y el conteo de linfocitos, el dímero D, que es una molécula muy importante que anticipa, que nos permite ver si hay alguna alteración de la coagulación en los pacientes, y también la concentración basal de interleuquina 6, que es una de las citocinas proinflamatorias que se conoce que tiene un rol más importante en la patogenia de la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista de las mediciones de interleuquina 6, estos son datos que hemos recogido ya en pacientes críticos y en pacientes graves. Resalto que los valores de interleuquina 6 son extremadamente altos en los pacientes que hemos estudiado. Aquí les muestro, en los pacientes críticos incluso el promedio de interleuquina 6 está alrededor de los 400 picogramos por mililitro. Y en los 4 pacientes graves, críticos, en los que se logró hacer la medición, en los 4 se constató una reducción de las concentraciones de interleuquina 6. Igual pasó con los pacientes graves, donde la mediana de la interleuquina 6 es un poco más baja, pero siguen siendo valores muy altos de interleuquina 6 en comparación con la población normal e incluso con otras enfermedades crónicas del adulto. En todos los pacientes, excepto en uno, se constató una disminución importante de los valores de interleuquina 6. Y ya por último quería explicarle que no solamente tenemos datos de correlaciones clínicas y ventilatorias del paciente, sino que tenemos muchas evidencias radiológicas de mejoría de los pacientes. Acá les muestro algunos casos representativos. Miren acá uno de nuestros pacientes antes de comenzar el tratamiento con el itolizumab y la evolución progresiva, cómo se produce una disminución del infiltrado inflamatorio bilateral que se constata en ambos campos pulmonares. Este es el paciente número 1, o sea, esta es una imagen a las 24 horas y a las 48 horas y a las 72 horas. Este es un segundo paciente donde también había un importante infiltrado inflamatorio bilateral, donde también se constata una mejoría radiológica, o sea, una disminución de la neumopatía inflamatoria bilateral. Y este es otro paciente con una gran enfermedad inflamatoria también bilateral, pero a predominio del pulmón derecho, donde tras la primera dosis del monoclonal, incluso antes de las 48 horas, se demostró una resolución importante del cuadro del cuadro de neumopatía inflamatoria bilateral, o sea, radiológicamente es una resolución prácticamente completa de las neumopatías bilaterales. Y aquí, por ejemplo, otro paciente donde es un paciente grave, donde también se demuestra que comparativamente 24 horas después del uso del monoclonal hay una resolución del cuadro radiológico importante.